Hola, soy Juana, tengo 60 años, y todavía siento un nudo en el pecho cuando recuerdo aquella noche de Año Nuevo en la que mi propio hijo me dijo feliz Año Nuevo, mamá, ahora vete de aquí, y me cerró la puerta en la cara como si yo fuera una extraña. Esa frase todavía me resuena en la memoria con la misma fuerza que aquella noche, porque uno cree que después de criar a un hijo, de pasar noches sin dormir cuando tenía fiebre, de darle lo mejor que una puede aunque el dinero alcance apenas para los frijoles y el arroz, uno cree que al menos merece respeto. Pero la vida tiene formas muy duras de enseñarnos quiénes somos realmente para los demás. Recuerdo que la casa estaba llena de luces, de risas, de música, y que afuera los vecinos ya comenzaban a gritar feliz año mientras sonaban los primeros fuegos artificiales. Yo estaba parada en la puerta con mi bolso pequeño, ese mismo bolso que había llevado porque pensé que iba a quedarme unos días ayudándolo con la casa. Mi hijo ni siquiera me miró a los ojos cuando dijo esas palabras. Su esposa estaba detrás de él, con una copa en la mano, observando todo con una sonrisa que no era de alegría sino de incomodidad. No hay espacio aquí para ti, dijo él. Y entonces cerró la puerta. La cerró con una frialdad que me dejó paralizada por unos segundos. Me quedé de pie en el pasillo del edificio escuchando los brindis que venían desde adentro. Sentía que el aire se había vuelto más frío de repente. Afuera la noche estaba llena de ruido, de gente celebrando, de familias abrazándose en las ventanas, pero para mí el mundo se había vuelto silencioso. Bajé las escaleras despacio porque las rodillas me dolían un poco esa noche. Desde hace años tomo Meloxicam para la inflamación porque trabajar tanto tiempo limpiando casas termina pasando factura en el cuerpo. Cuando salí a la calle el viento me golpeó la cara y sentí que las lágrimas empezaban a caer sin que yo pudiera detenerlas. Caminé varias cuadras sin saber muy bien hacia dónde iba. En algún momento me senté en un banco de un pequeño parque que estaba iluminado por una farola amarillenta. Era uno de esos parques sencillos que casi nadie visita de noche, con árboles altos que hacen ruido cuando el viento mueve las hojas. Allí me quedé, abrazando mi bolso contra el pecho, tratando de entender cómo la vida podía cambiar tanto en una sola noche. Mientras escuchaba a lo lejos el ruido de los cohetes recordé muchas cosas. Recordé cuando mi hijo era pequeño y corría por la cocina pidiendo más tortillas calientes. Recordé cuando lo llevaba de la mano a la escuela y él apretaba mis dedos con fuerza porque le daba miedo separarse de mí. Las madres cargamos esos recuerdos en el corazón como pequeños tesoros, y por eso duele tanto cuando el tiempo transforma a los hijos en personas que ya no reconocemos. Sentada en ese banco sentí rabia, tristeza y también una especie de cansancio profundo que no tenía nada que ver con el cuerpo sino con el alma. Pensé en levantarme y caminar hasta la estación de autobuses para pasar la noche allí, pero mis piernas no querían moverse. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Si esta historia también te toca el corazón, suscríbete a Narraciones en Familia. Aquí siempre hay una voz que entiende lo que muchas mujeres han vivido. Vi acercarse a una mujer anciana caminando lentamente por el sendero del parque. Su figura estaba encorvada por los años y llevaba un vestido delgado que no parecía suficiente para el frío de esa noche. Lo que más me llamó la atención fue que no tenía abrigo. Sus manos temblaban un poco y caminaba como si cada paso le costara esfuerzo. Cuando pasó cerca de mí levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron por un instante. Tenía unos ojos cansados pero muy claros, como si detrás de esa fragilidad hubiera algo más fuerte. Buenas noches, me dijo con una voz suave. Yo respondí el saludo y noté que sus labios estaban pálidos por el frío. ¿Tiene usted algo para comer?, preguntó después de unos segundos. No he probado nada en todo el día. En ese momento sentí algo muy profundo dentro de mí. Yo tampoco estaba en una buena situación. Tenía apenas unas monedas en el bolso y el abrigo que llevaba era lo único que me protegía del frío. Pero cuando miré a esa mujer pensé algo que mi madre me decía cuando yo era niña: siempre hay alguien que necesita más que uno. Abrí el bolso y saqué las pocas monedas que tenía. No era mucho, apenas unas cuantas, pero era todo lo que podía darle. Luego me quité el abrigo. El aire frío me recorrió los brazos cuando lo hice, pero lo coloqué sobre los hombros de la mujer con cuidado. Ella me miró sorprendida. Pero usted también tiene frío,
dijo. Yo sonreí un poco, aunque las lágrimas seguían mojando mis mejillas. El frío se pasa, respondí. La soledad duele más. La anciana guardó silencio por un momento. Me observó con mucha atención, como si estuviera intentando entender algo más allá de mis palabras. Luego me preguntó por qué estaba sola en un parque en la noche de Año Nuevo. Al principio dudé en contarle, pero a veces hablar con un extraño es más fácil que hablar con alguien cercano. Le conté lo que había pasado con mi hijo, cómo me había cerrado la puerta en la cara y cómo yo no tenía a dónde ir. Mientras hablaba sentía que cada palabra me liberaba un poco del peso que llevaba en el pecho. La mujer escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, respiró hondo y dijo algo que me dejó desconcertada. Entonces usted también ha pasado una prueba esta noche. Yo no entendía a qué se refería. La miré con curiosidad mientras ella acomodaba mejor el abrigo sobre sus hombros. De repente su postura cambió un poco. Ya no parecía tan frágil como antes. Sus ojos tenían una expresión diferente, casi tranquila. Entonces señaló hacia la calle que estaba al lado del parque. Venga conmigo, dijo. Suba a ese auto. Yo giré la cabeza y vi estacionada una camioneta negra muy elegante, una Mercedes grande que brillaba bajo la luz del poste. Durante unos segundos pensé que estaba confundiendo algo. ¿Ese auto es suyo?, pregunté con incredulidad. La mujer sonrió apenas, una sonrisa tranquila que parecía esconder muchas historias. Sí, respondió. Y creo que su noche todavía no ha terminado. En ese momento no imaginaba que ese encuentro cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Cuando aquella mujer me dijo que subiera a la camioneta Mercedes sentí algo extraño en el pecho, una mezcla de desconfianza y esperanza que no sabía cómo explicar. Durante toda mi vida había aprendido a desconfiar de las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad, porque una mujer que ha pasado los 60 años trabajando duro limpiando casas, cocinando para otros y estirando el dinero hasta el último centavo sabe que la vida rara vez regala algo sin esfuerzo. Sin embargo, también había algo en la mirada de esa anciana que me transmitía una calma profunda, una serenidad que no se aprende en libros sino en los años. Me levanté del banco con las piernas un poco rígidas por el frío y caminé junto a ella hasta la calle. Cuando el chofer abrió la puerta del vehículo comprendí que aquella mujer no era alguien común. El interior del automóvil era amplio, cálido, y olía a cuero limpio. Me senté con cuidado, todavía abrazando mi bolso pequeño como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. La mujer se acomodó a mi lado y el auto empezó a avanzar lentamente por la calle iluminada. Mientras miraba por la ventana los fuegos artificiales que explotaban en el cielo pensé algo que nunca olvidaré. La vida puede cerrarte una puerta con violencia, pero también puede abrirte otra cuando menos lo esperas. Durante el trayecto no hablamos mucho. Yo estaba demasiado confundida para encontrar las palabras correctas. La mujer miraba hacia adelante con una expresión tranquila, como si todo aquello fuera perfectamente normal. Finalmente reuní valor para preguntarle quién era. Ella giró la cabeza hacia mí con una sonrisa leve, una sonrisa que no tenía nada de arrogancia, más bien parecía una sonrisa de alguien que ya ha aprendido a mirar el mundo con paciencia. Mi nombre es Teresa, me dijo con una voz pausada. Y esta noche decidí caminar sola porque a veces la vida nos muestra el corazón de las personas cuando menos lo esperan. No entendí completamente lo que quiso decir en ese momento, pero algo en sus palabras me hizo guardar silencio. Había en su forma de hablar una sabiduría que me recordaba a mi propia madre cuando yo era joven y creía que todo en la vida era sencillo. Después de unos 20 minutos el automóvil se detuvo frente a una casa grande, rodeada de árboles y con luces cálidas en las ventanas. Era una casa elegante pero no ostentosa, una casa que transmitía calma. Cuando bajé del auto el aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Teresa caminó delante de mí con pasos tranquilos y abrió la puerta principal. Al entrar sentí inmediatamente el calor de la calefacción y un aroma suave a sopa recién preparada. El contraste con el frío del parque fue tan grande que por un momento mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Juana, dijo ella con naturalidad, como si me conociera desde hace años.
Yo me quedé parada en el recibidor mirando los cuadros en las paredes, los muebles de madera, la alfombra gruesa que cubría el suelo. No entiendo por qué está haciendo esto por mí, murmuré finalmente. Ella se detuvo y me miró con una expresión serena. Porque las personas muestran su verdadera riqueza cuando no tienen nada y aún así comparten. Si alguna vez viviste algo parecido, suscríbete a Narraciones en Familia y cuéntame desde dónde me escuchas. Aquí nos acompañamos entre mujeres que hemos pasado por mucho. Nos sentamos en la cocina, una cocina amplia con una mesa grande de madera. Una empleada apareció con 2 platos de sopa caliente. Cuando probé la primera cucharada sentí algo que no había sentido en toda la noche: tranquilidad. Mientras comíamos, Teresa me pidió que le contara más sobre mi vida. Le hablé de los años en que crié sola a mi hijo después de que su padre falleció de un problema cardíaco. Le conté cómo había trabajado limpiando oficinas desde muy temprano en la mañana y cómo muchas veces regresaba a casa con las manos agrietadas por el cloro. Le hablé también del orgullo que sentí cuando mi hijo consiguió su primer trabajo y de la ilusión que tuve cuando compró su casa. Teresa escuchaba todo sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando terminé, ella suspiró suavemente y dijo algo que me hizo pensar mucho. La gratitud es una de las virtudes más escasas en este mundo. Muchas personas reciben amor durante años y luego olvidan quién estuvo allí cuando más lo necesitaban. Aquella noche me ofreció una habitación para descansar. La cama era suave y las sábanas olían a limpio. Antes de dormir me miré en el espejo del baño y vi mi rostro cansado, con los ojos hinchados por llorar. Pero también vi algo nuevo en mi expresión, una calma que no había tenido al salir de la casa de mi hijo. A la mañana siguiente me desperté temprano por costumbre. Durante años mi cuerpo se acostumbró a levantarse antes del amanecer para trabajar. Caminé por el jardín mientras el sol empezaba a iluminar los árboles. Teresa apareció unos minutos después con 2 tazas de café. Nos sentamos en una banca de piedra. Juana, dijo con una voz tranquila, anoche usted mostró algo que pocas personas muestran cuando creen que lo han perdido todo. Yo la miré sin entender completamente. Usted tenía frío, estaba sola, tenía muy poco dinero, y aún así decidió ayudar a otra persona. Ese tipo de corazón no se compra con riqueza. Me quedé en silencio pensando en esas palabras. Durante años me había considerado una mujer común, una mujer que simplemente hacía lo que debía hacerse. Pero en ese momento entendí algo importante: la bondad no necesita reconocimiento para existir. Pasaron varios días y Teresa me pidió que me quedara más tiempo. Me dijo que su casa era grande y silenciosa, y que la compañía de alguien sincero siempre era bienvenida. Yo acepté con humildad porque no tenía a dónde ir, pero también porque sentía que aquella mujer tenía algo que enseñarme. Durante nuestras conversaciones ella solía repetir frases que ahora guardo en mi memoria como pequeños tesoros. La vida no mide el valor de una persona por lo que posee, sino por lo que es capaz de dar. La dignidad no se pierde cuando alguien nos rechaza, se pierde cuando dejamos de actuar con bondad. Esas palabras comenzaron a acomodar algo dentro de mí, algo que la tristeza había desordenado. Una tarde, mientras tomábamos té en la sala, me atreví a preguntarle por qué había decidido caminar sola por el parque aquella noche. Teresa sonrió con una expresión tranquila. Porque a veces la vida necesita testigos para recordarnos que la compasión todavía existe. Luego me miró con una seriedad suave. Y porque las personas como usted merecen encontrar un lugar donde su bondad no sea ignorada. En ese momento comprendí algo que nunca había entendido antes. Incluso en las noches más oscuras, cuando parece que todo se ha perdido, la vida todavía puede sorprendernos con una nueva oportunidad para empezar otra historia. Con el paso de los días aquella casa dejó de sentirse como un lugar extraño y comenzó a parecerse más a un refugio. Teresa tenía una manera muy tranquila de vivir, una rutina serena que contrastaba mucho con el caos que yo había sentido la noche en que mi hijo me cerró la puerta. Cada mañana caminábamos por el jardín mientras el sol iluminaba las hojas de los árboles y el aire tenía ese olor fresco que solo aparece cuando la noche se retira. Yo llevaba siempre conmigo una pequeña cajita donde guardaba mis pastillas para la presión,
porque los médicos me habían advertido que debía cuidar mi corazón. Teresa lo sabía y muchas veces me recordaba algo que repetía con calma: el corazón no solo se cuida con medicina, Juana, también se cuida con paz. Poco a poco empecé a sentir que la angustia que había traído conmigo desde aquella noche se iba acomodando dentro de mí, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde descansar. Una tarde, mientras preparábamos té en la cocina, le pregunté algo que llevaba días rondando mi cabeza. Teresa, ¿por qué hizo todo esto por mí? Ella me miró con una expresión serena, apoyó las manos sobre la mesa y respondió con una tranquilidad que parecía venir de muchos años de experiencia. Porque cuando una persona comparte incluso lo poco que tiene, demuestra que su alma no está dominada por el miedo. Y las personas que viven sin miedo merecen compañía. Aquella respuesta me dejó pensativa durante un largo rato. Yo había pasado gran parte de mi vida preocupándome por el dinero, por el trabajo, por la casa, por mi hijo, y sin darme cuenta había olvidado algo importante. La verdadera riqueza de una persona no está en lo que acumula, sino en la paz que es capaz de compartir con otros. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Teresa me enseñó muchas cosas sin necesidad de grandes discursos. Me enseñó a sentarme en silencio en el jardín y escuchar los pájaros por la mañana, a preparar comida sin prisa, a leer despacio y a mirar el mundo sin ese peso constante de preocupación que yo había cargado durante tantos años. A veces hablábamos del pasado y ella me contaba que había perdido a su esposo hacía mucho tiempo y que desde entonces había aprendido a vivir con una calma profunda. La vida nos quita cosas, decía con voz suave, pero también nos deja espacio para descubrir quiénes somos de verdad. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era mi hijo. Su voz ya no sonaba orgullosa como aquella noche de Año Nuevo. Sonaba más bien insegura, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. «Mamá». «¿Dónde estás?», preguntó. Durante unos segundos no respondí. Miré el jardín a través de la ventana y recordé el banco frío del parque, el viento en la cara, la puerta cerrándose delante de mí. Luego respondí con calma. «Estoy bien, hijo». Él guardó silencio antes de hablar otra vez. «He estado pensando mucho en lo que pasó, tal vez me equivoqué». Sus palabras no tenían la seguridad de un hombre que pide perdón con claridad, más bien parecían las palabras de alguien que todavía estaba aprendiendo a reconocer su error. Yo no sentí rabia en ese momento. Los años me habían enseñado que el resentimiento pesa demasiado para cargarlo mucho tiempo. «Todos nos equivocamos alguna vez», le dije. «Pero la vida nos da oportunidades para aprender». Colgamos después de unos minutos y me quedé mirando el teléfono sin sentir la tristeza que habría sentido meses atrás. Teresa estaba sentada en la sala leyendo cuando entré. «Era mi hijo», le dije. Ella levantó la mirada y sonrió levemente. «¿Y qué aprendiste de esa conversación?», preguntó. Me senté frente a ella y respiré despacio antes de responder. «Aprendí que el dolor no siempre dura para siempre, pero las lecciones sí». Teresa asintió con tranquilidad. Aquella noche, mientras cenábamos en la cocina iluminada por una luz cálida, comprendí algo que quiero compartir con todas las señoras y también con los señores que escuchan esta historia. La vida puede herirnos incluso a través de las personas que más amamos. Puede dejarnos solos en momentos que deberían estar llenos de alegría. Pero incluso en esas noches oscuras existe una oportunidad para descubrir algo más profundo sobre nosotros mismos. Yo creí que lo había perdido todo cuando mi hijo cerró la puerta de su casa, pero en realidad la vida estaba preparándome para encontrar algo diferente, una nueva forma de vivir con dignidad y calma. Hoy sigo viviendo en esta casa con Teresa. Caminamos juntas por el jardín cada mañana y a veces recordamos aquella noche en el parque con una sonrisa tranquila. Si algo he aprendido después de 60 años de vida es que el valor de una persona no depende de cómo la tratan los demás, sino de cómo decide responder al dolor. Por eso quiero decirles algo desde el corazón. Si alguna vez la vida los deja solos en medio de la tristeza, no permitan que la amargura se instale en su alma. La bondad que una persona ofrece incluso en los momentos difíciles siempre regresa de alguna manera inesperada. No se trata de esperar recompensas, se trata de mantener la dignidad del corazón.
porque cuando uno actúa con compasión, incluso cuando el mundo parece injusto, está construyendo una paz interior que nadie puede quitarle. Ese es el consejo que quiero dejarles hoy: nunca permitan que la dureza de otros les robe la capacidad de ser buenos. Porque al final del camino, la verdadera riqueza no está en las casas ni en los autos, sino en la tranquilidad de saber que nuestro corazón siguió siendo noble incluso cuando la vida nos puso a prueba. Si esta historia te hizo sentir comprendida, suscríbete a Narraciones en Familia. Aquí seguimos contando las historias que muchas mujeres guardaron en silencio durante años.